Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, y fuera del discurso, agradecer a los que me precedieron y que pusieron en valor lo que estamos haciendo desde hace un año y medio, prácticamente un año y medio, con mucho sacrificio, pero con mucha convicción, a paso firme y con la decisión de jamás, jamás, jamás volver atrás. Y sumado, recién escuchaba a alguien que dijo, creo que Gerardo, que dijo, bueno, el problema no es el kirchnerismo, el problema son los 80 años de populismo. Y yo creo que, sinceramente, el problema es el kirchnerismo, porque el kirchnerismo es el resultado de esos 80 años de populismo. Pero bueno, paso ahora sí al discurso. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Libertad, en especial a su presidente, Gerardo Bongiovanni, por invitarnos, pero además por los aportes que hacen desde el campo económico y social al desarrollo del país. De hecho, yo fui uno de los que de muy joven los tomé a ustedes como uno de los faros, de los grandes faros de la libertad en la República Argentina, así que muchísimas gracias por la invitación y por dejarme representar al presidente en este momento. Hace exactamente un año el presidente Javier Milei se paró acá mismo, en este atril, y explicó lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar con la economía argentina como resultado del programa económico que estábamos implementando. Contra la expectativa de la gran mayoría de los formadores de opinión, los resultados no solo acompañaron, sino que se sobrecumplieron en la mayoría de los objetivos. Hoy él no puede asistir, por lo cual le hubiese, por supuesto, encantado estar acá, no se lo ha permitido el viaje que ha tenido y la agenda del día de hoy, por lo cual en su representación voy a aprovechar esta ocasión para recordar lo que dijo y comparar con la coyuntura actual. El presidente decía acá mismo hace un año, estamos viendo una caída del riesgo país como pocas veces en la historia. Eso predice que para adelante la economía rebota y que va a subir como, bueno, usaba una analogía con el buzo que voy a evitar decirla. Y lo cierto es que efectivamente la actividad económica en el último mes creció el 5,7% interanual y los salarios hace 11 meses que no paran de crecer. Además, el riesgo país, tal como anticipó el presidente, hoy se ubica en torno a los 700 puntos básicos. ¿Se acuerdan de los que decían en ese momento que la pendiente de la actividad iba a ser todo en caída? ¿O los que ensayaban la teoría de la L o de la pipita de Nike? Bueno, al final, finalmente, el crecimiento económico fue en forma de tilde, tal cual lo había anticipado aquí el presidente de la Nación. El presidente también dijo que hacia fin de año está claro que la tasa de inflación, dado por supuesto donde arrancamos, va a estar bastante por debajo del 5%, esto lo dijo hace un año. En 2024, para quien no lo sepa, yo creo que acá todos sabemos lo que pasó en el 2024 y cómo terminamos, la inflación en ese mes fue del 2,7% y la inflación mayorista fue del 0,8%. Además, la emisión monetaria es cero, con lo cual la inflación, señores, tiene su certificado de defunción firmado. También el presidente Milei se refirió aquí a los análisis de algunos eruditos que vaticinaban mucha licuadora y poco motosierra. Recordará Federico aquel triste momento. Y la realidad dice que el ajuste que hizo este gobierno no solo fue el más importante de la historia, 15 puntos del producto, en su mayoría quienes sufrieron ese recorte fue precisamente la política. Se eliminaron 10 ministerios, 200 áreas del Estado, hay más de 42.000 empleados menos y ya no hay transferencias discrecionales a las provincias para comprar voluntades, ni curros, ni obra pública, ni nada que signifique el látigo de la billetera. Incluso en mi área, acá aprovecho para desmentir una burda fake news, de las tantas que me vienen haciendo últimamente, lo que lamento profundamente.
En mi área, la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación, pasamos de tener, el 10 de diciembre de 2023, lo heredado de la gestión Cerruti y compañía, 634 empleados. Hoy tengo 248 y no tengo un solo peso destinado a la pauta publicitaria oficial. Y además absorbí más competencia, o sea que trabajo más con el 60% de los recursos menos. Y lo más importante del ajuste es que cayó, como decía, principalmente en la política y no en la gente. La prueba más palpable es que la pobreza pasó de más del 50% en el primer trimestre del 2024 al 38,1% según la última medición. Y saben que la pobreza sigue bajando. Gracias a que hay un plan económico robusto basado en las tres anclas, fiscal, monetaria y cambiaria, hoy el dólar se ubica en el orden de los 1.190 pesos, con una brecha casi inexistente. Es la primera vez en la historia argentina que hay un gobierno con equilibrio fiscal, cantidad de dinero fija y tipo de cambio libre. Debe ser por eso que las cosas están saliendo bien. ¿Por qué les cuento esto? Porque por primera vez, al menos desde que tengo memoria, estamos ante un presidente que dijo lo que iba a hacer y cumplió. La diferencia respecto a todos los anteriores es que la confianza en su palabra no radica en sus promesas, sino en sus objetivos cumplidos. Que la palabra de un presidente vuelva a tener valor es una rareza absoluta. Por desgracia, ¿no? Pero es una rareza absoluta. Uno se pregunta por qué pasó esto, cuál es el error en la Matrix, y quizás sea porque es un presidente que no viene de la política. Quizás hacía falta alguien de afuera de la política para romper el bendito status quo que tanto daño nos ha hecho. ¿Y por qué pudo cumplir con todo lo que prometió? Bueno, por su forma de hacer política, la que todos ustedes conocen, que si lo fuéramos a resumir en una oración podría ser: la libertad no se pide, la libertad se toma. Los argentinos ya aprendimos que si no vamos a fondo, el cambio queda trunco. Porque del otro lado hay un rival dispuesto a todo, que si te ve ceder o incluso demostrar la más mínima señal de duda, avanza con todo su ímpetu hasta llevarte puesto. Y los ejemplos claramente sobran. Cuando tiraron 14 toneladas de piedra en la Plaza del Congreso para frenar una reforma previsional, por ejemplo. También cuando en el 2019 los mercados sufrieron un derrumbe histórico frente al inminente regreso del tren fantasma de la política, que ahora con la historia ya plasmada en un libro, lo cierto es que no solo era un tren fantasma, hubiese sido el mal menor que hayan caído los mercados, sino que lo terrible fue todo lo que vino después, cuando nos encerraron, nos bastardearon y nos quitaron lo más profundo que tenemos los seres humanos, que es precisamente la libertad, y de lo que no hay que olvidarse nunca. Lo que nos hizo el kirchnerismo fue criminal. Por eso no se les puede dar ni un centímetro de margen, ni tampoco entablar un diálogo con un rival que no quiere dialogar y cuyas convicciones son diametralmente opuestas a las que tenemos nosotros. Las ideas de la libertad no se negocian bajo ningún punto de vista, y esto hay que tenerlo claro. El kirchnerismo es déficit fiscal, es el despilfarro sistemático de los recursos de los contribuyentes, con un Estado que engrosa sus arcas a costa de enflaquecer los bolsillos de la gente. Es tomar los recursos públicos como un botín a saquear, es ver al Estado como una fuente inagotable de cargos públicos a distribuir entre sus propios militantes. El kirchnerismo es el desorden de las calles, tomadas por criminales y piqueteros. Es todo lo contrario a las ideas que inspiran a este gobierno y que están sacando a la Argentina del pozo profundo en el que estaba. Hoy, 10 millones de argentinos han salido de la pobreza, se redujo la inflación, se levantó el cepo cambiario y se ordenó la macroeconomía. Por eso están realmente desesperados. Tienen miedo de que las cosas salgan bien. No lo puse en el discurso, pero yo creo que están convencidos de que las cosas están saliendo bien y por eso tienen tanto miedo. Son como una banda de delincuentes en retirada
y es por eso que son más o que están en una posición donde quieren ir por todo porque saben que no van a tener revancha. Lo vimos hace un mes con los disturbios afuera del Congreso, con los barra bravas atacando a la policía. Lo vimos también hace unas semanas con el tercer paro nacional que se le hizo a este gobierno que todavía no cumplió el año y medio de gobierno. Lo vimos también en los 7 intentos de juicio político que se le quiso hacer al presidente Milei. El kirchnerismo está perdiendo terreno y por eso, señores, está dispuesto a todo. Hoy el cambio está incompleto y no hay forma de que ese cambio se produzca sin llevarlo a todos los rincones de la Argentina. Si pudimos hacer todo esto con tanto en contra, imagínense todo lo que podemos lograr con más fuerza a favor. La historia nos enseña que cuando hay convicciones fuertes, ideas nítidas, valentía para ir a fondo, no hay objetivos imposibles ni enemigos invencibles. Los próceres que fundaron nuestra nación no dudaron en luchar por la libertad cuando se levantaron contra los realistas en 1810, cuando se independizaron de la metrópoli en 1816 y cuando redactaron la Constitución de 1853, inspirada en la obra del genial Juan Bautista Alberdi. Porque sabían que si pedían permiso amablemente, quienes defendían el status quo no les iban a conceder sus libertades. Hoy tenemos que seguir su ejemplo. Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos tienen una esperanza tangible, concreta y real de vivir en un país mejor. Un país estable, previsible y libre. Un país que progresa. Llegó, señores, el momento de hacerlo realidad. Muchísimas gracias a todos. A pelear por la libertad y a tener la esperanza de que entre todos vamos a tener en algún momento una Argentina próspera y una Argentina pujante, que podamos estar orgullosos de lo que hicimos por nuestros hijos y por nuestros nietos. Muchísimas gracias y sigan disfrutando del postre.